alguna vez has dicho, por algo estoy aquí, pero ¿por qué rayos es? ¿Sabes? Hoy no vengo a enseñarte Hoy no vengo a enseñarte algo nuevo, algo que no sepas, algo que no se nos haya dicho antes. Vengo a recordarte algo que desde hace tiempo has sentido dentro de ti. Algo muy en lo profundo. Y solo quiero decirte que hay un fuego, hay un llamado, hay un camino que pocos ven, pero que cambia todo. Y ese es el camino del fuego. Y vas a decir, pero qué locura estás hablando. Déjame decirte que por más que tú prepares tu vida va a estar vacía si Dios no está en ella. Por eso vemos a muchos cantantes que en algún momento dicen, tengo fama, tengo dinero, tengo todo lo que necesito, pero termina el concierto, termina la premier de la película, termina todo y me siento tan vacío. Y déjame decirte, ese vacío, ese algo más que necesitas es la presencia de Dios. Y primero que nada quisiera que me acompañaras a 2 Samuel 6, del 10 al 12. 2 Samuel 6 dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom Geteo. Versículo 11 dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Versículo 12, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a casa de Obed-Edom. Llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y ya todos conocemos esta historia. David decidió trasladar el arca a la ciudad donde él reinaba, pero había algo, nadie podía tocar el arca de Dios que no fuera alguno de los sacerdotes, alguno de los levitas. Y resulta que en el camino iban danzando y todo. David iba danzando de manera extravagante. Y los que llevaban el arca, uno de ellos se tropezó. Y había una persona ahí que quiso evitar que el arca se cayera, que el arca tocara el suelo. Y al momento de él tocar el arca de Dios, el arca del pacto, cayó fulminado, cayó muerto. Entonces David se asustó y ya no quiso llevarla, y entonces dijo, como dice en el 10, dijo, ¿y ahora qué hago? David estaba llevando el arca, algo sale mal y nadie quiere
quedarse con ella por lo que sucedió, porque vieron que alguien que no debía tocar el arca la tocó y la presencia del Señor lo fulminó ahí. Nadie se la quería dejar, quedar en casa. Y entonces David preguntó, ¿dónde la dejamos? Y una de las personas que iba con David le dijo, aquí, en casa de Obed-edom. ¿Sabes quién era Obed-edom? ¿Obed-edom era un príncipe? No. ¿Era un rey? No. ¿Era amigo de David? No. No tenía nada que pudiera impresionar a otras personas. Obed-edom geteo no era nadie más que una persona que tenía una casa. Y en el momento que dijeron, ¿podemos llevarla a casa de Obed-edom? Le preguntaron, ¿puede el arca quedarse en tu casa? Él dijo, ¿está disponible? Obed-edom no era famoso, simplemente su casa estaba disponible. ¿Y qué dice que sucedió cuando el arca de Dios llegó a la casa de Obed-edom? Como resultado, Obed-edom no era famoso, pero déjame decirte que lo bendijo tanto el que el arca de Dios estuviera en su casa, que dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero lo bendijo tanto que en el versículo 12 podemos leer, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. No era famoso, simplemente estaba disponible. Y como estaba disponible para que la presencia de Dios estuviera ahí, Dios bendijo su disponibilidad y lo hizo tan famoso que tal vez David ya no se acordaba que el arca estaba en casa de Obed-edom, y fue dado aviso a él diciéndole, mira, desde que dejamos el arca en casa de Obed-edom, él ha sido bendecido en todo lo que tiene. ¿Puedes ir a la siguiente, por favor? A la siguiente diapositiva. Vamos a otro punto. Vamos a otra parte donde vemos algo parecido, y esto se encuentra en Lucas del 3 al 6. En Lucas 5 del 3 al 6, y dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Siguiente. Dice, y respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron una gran cantidad de peces y su red se rompía. Vamos a otro punto. Así como la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom cuando la casa de Obed-edom estaba disponible, la bendición llegó a Pedro, a Simón Pedro, a Cefas, cuando estaban viniendo de
¿Fue un gran día? No. ¿Pedro tenía un gran día? ¿Estaba viviendo un gran día? No. De hecho, si lo ves en el último, dice, Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. No sé ustedes, pero muchos de nosotros tenemos planes. Alguna vez en alguno de los negocios que he intentado, decíamos, bueno, vamos a hacer tantas hamburguesas. Es que si se vende tanto, ya sale. Y teníamos días malos en los que no se vendía nada. Y déjame decirte que esos días decías, híjole, creo que no nací para esto. Y no andabas disponible para que alguien te diera un consejo porque teníamos los nervios de punta de, no manches, pensamos que se iba a vender y con esto íbamos a comer. Ahora imagínate que llega Jesús. Nosotros hemos oído hablar de Jesús. Y te aseguro que si Jesús llega a tu casa, le dices, sí, adelante, haz lo que quieras. Porque ya conocemos el poder que Jesús tiene. El poder que la presencia de Dios tiene. Pero en ese tiempo, Jesús todavía no había hecho algún milagro. Solamente era conocido por ser un gran maestro de la palabra. ¿Y sabes qué? Maestros de la palabra en ese entonces había muchos. Estaba que Nicodemo, estaba Juan el Bautista, y ahora venía Jesús. Entonces Pedro, que de profesión era pescador, si algo sabía Pedro era de peces, de temporadas. Es como si alguno de ustedes que sabe de cómo se da el fruto del plátano, yo llegara y le dijera, oiga, mire, ¿por qué no siembra en este momento? Y tal vez me dice, no, es que no es temporada de sembrar. Como no sé eso, tal vez no me iba a tener fe si yo le digo haz algo. O como si alguien que se dedica al pan, yo le digo, ya tiene todos sus ingredientes y yo le digo, échale un poquito más de levadura. Me van a tomar a loco porque ustedes ya saben cuánto se tiene que echar, cuánto se tiene que dejar un horno para que se cosa perfecta, cuánto se tiene que dejar el pan en el horno para que se cosa perfectamente y no se queme. Entonces Jesús era maestro. Si algo sabía era de la palabra. Si algo era reconocido en ese momento era como un maestro de la palabra. Se acercó a un pescador que toda su vida había pescado, que toda su familia era de pescadores. Pero fíjate, si nos enfocamos, lo primero que le dijo no fue de, oye, pescaste, entonces ve a tal lugar, echa las redes y vas a pescar. No. Lo primero a lo que se acercó Jesús con Pedro fue a decirle, hey, ¿me prestas tu barca? Realmente, lo primero a lo que se acercó Jesús a decirle a Pedro fue, hey, ¿me prestas tu barca? No le dijo, hey, regálame tu barca.
Le dijo, hey, ¿me prestas tu barca? ¿Me permites subir en ella para enseñar? Pedro le dijo sí, y en ese momento empezó todo. Jesús hace lo que tiene que hacer. Jesús enseña a quienes lo seguían, termina, y ahí es donde después de que Pedro prestó la barca, Jesús le dice, boga mar adentro y echa las redes. No se lo dijo antes, no le dijo, hey, si tú me prestas la barca, yo te voy a bendecir y tú vas a pescar. Creo que si en este momento a cualquiera de nosotros se acercara a Jesús y nos dijera, hey, préstame tu casa, préstame tu carro, se lo daríamos porque ya sabemos que Jesús bendice a quien le da. Pero en ese momento sonaba a locura. Pero un simple, ni siquiera fue creerle a que Jesús lo podía hacer. Que si bien lo dice ahí, porque lo dice, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, mas en tu nombre echaré las redes al mar. No, con un simple sí se desató todo. Simplemente dijo sí, Jesús enseñó y se desató el milagro. Vamos a otra parte de la Biblia. Vamos a Primera de Reyes. Ahorita regresamos a esa. Primera de Reyes 17, del 7 al 16. Y dice, Primera de Reyes, bueno, lo podemos ver ya directo en el 12. Es la historia de la viuda de Sarepta de Sidón. Y dice, y ella respondiendo, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Siguiente. Dice, Elías dijo, no tengas temor, veías como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué más diría esta historia que ya la hemos visto? Es la historia de la viuda de Sarepta de Sidón. No había llovido durante años en esa región. Nosotros tantito sentimos calor, tantito no llueve, y ahorita que no tengo bomba porque me la robaron hace tiempo, mi cisterna, tantito no llueve y entonces ya no sube agua al tinaco, pero sí allá afuera de la casa, entonces tantito no llueve, sufrimos porque tenemos que estar acarreando agua. Porque teníamos agua en la cisterna, pero ya no teníamos bomba. Vaciamos la cisterna. Tantito no llueve y ya andamos sufriendo. La situación era que en el lugar desértico, porque no nos olvidemos que Israel está en Medio Oriente, un lugar desértico en el que hace mucho calor. Ahora imagínate que no había llovido en años.
Nosotros aquí estamos acostumbrados que tal vez de marzo a mayo, finales de junio no llueve, pero sabes que en julio tiene que llover, de julio a octubre, noviembre, y empieza el frío, y sabes, los que están en el campo saben en qué fecha deben de empezar a preparar la tierra para recibir cosecha a tiempo, pero porque saben que en ciertas etapas va a llover. Antes se creía o que llovía el 3 de mayo o que llovía el 15 de mayo y de ahí no paraban las lluvias. Ahora todo ha cambiado. Pero ahora imagínate, la situación estaba tan así que no había llovido. Elías, que es quien le dice a la viuda, Elías era el profeta de Dios. Era de hecho quien había profetizado que durante años no iba a llover. Y era quien tenía que profetizar que para que lloviera de nuevo. Se le acerca a alguien creyente en Dios. Alguien que tal vez era rey. No, a una viuda que solo tenía a su hijo y que tal vez no creía en Dios, porque si lo leemos dice, y respondió, vive Jehová, tu Dios, que yo no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina que tengo en la tinaja. Vive Jehová, tu Dios. Entonces podemos decir, se le acerca un profeta. Y no sobre todas las cosas, se le acerca el profeta que había profetizado que no iba a llover durante años. Y le dice, ¡hey! Tengo hambre. Y sabes qué, antes a los profetas, si bien algunos apedrearon, los profetas podían ir y pedir porque sabían que eran enviados de Dios y se les daba de comer. Pero esta ni creía en Dios, porque ahí lo dice, vive Jehová tu Dios, o sea, no mi Dios, tu Dios, que no tengo nada. Y le dice, lo único que tengo lo estoy preparando para que yo y mi hijo, para que mi hijo y yo comamos y moramos. Y le dice, sí, pues vas a comer y te vas a morir, pero primero me haces de comer. Primero me haces de comer, ¿va? Un poco hasta burlón. Podríamos tomar a Elías, porque sí le dice, sí, ve y haz como dices. O sea, ve, prepara tu pan, come, y para que mueran tú y tu hijo después, pero primero me das de comer a mí. No, hombre, se me sale lo alvaradeño en ese momento y lo corro de mi casa, ¿no? Porque te estoy diciendo que no tengo y todavía tú quieres. Pero con todo y eso, ¿sabes qué fue lo grande? Que la viuda dijo, bueno, le hizo la torta con lo poco que tenía de harina para que él comiera. Tal vez entró resignación en ella y dijo, bueno, pues no vaya a ser que el Dios de él sí existe. Y pues tal vez si le doy un pedazo de pan que me está pidiendo, tal vez con eso ya no me vaya tan mal en la otra vida. Porque no le había dicho, no te vas a morir. Ya después le dijo, porque así ha dicho el Señor, que la harina en la tinaja y el aceite no escasearán. Y todo empezó con un pan cocido, con el poco de harina que tenía, con los leños que había ido a recoger para preparar la última cena de ellos y dejarse morir. Y dices, bueno, pero durante los años posteriores, pues solo comió pan. Déjame decirte que si no nos acordamos,
una de las cosas más valiosas era la harina y el aceite. Entonces, si su tinaja nunca iba a vaciarse la harina, ni iba a faltar el aceite en sus odres, te aseguro que hizo negocio, y de ser una viuda que no tenía nada, no solo comió, sino que su situación cambió. Los años en los que había escasez para ella fueron de bendición. Ok. Y déjame decirte que muchas veces creemos que, bueno, yo para servir a Dios debo de tener dinero. Yo para servir a Dios, ¿cómo voy a servir a Dios si mi casa está toda fea? La casa de Obed-Edom no dice que era un palacio digno de la presencia de Dios. Solo dice que era una casa disponible para que la presencia de Dios estuviera ahí. El arca de Pedro, nunca se dice que Pedro era el más rico de los pescadores o que la familia de Pedro fuera una familia de ricos. Simplemente era una barca en la que ellos pescaban. Y de la viuda no te tengo ni que decir nada. Era una viuda que estaba preparando su final. No tenía nada, pero sí tenía algo: disponibilidad. Ok. No se trata de qué tan digno eres tú. Se trata de que Dios Todopoderoso quiere ocuparte a ti. No se trata de qué tan buena es tu casa. Se trata que el Dios Todopoderoso quiere vivir en ella. No se trata qué tanta harina y qué tanto aceite tengas. Se trata de que Dios quiere ocuparte a ti. No es que fuera un gran lugar, es que estaba disponible el lugar para que Él habitara ahí. No es que fuera un gran barco, es que fue un barco donde pudo estar Jesús. No es que hubiera mucha harina, es que dio todo lo que tenía. No se trata de lo que tú le des a Dios en lo económico. No se trata de que seamos los mejores. Se trata de que estemos disponibles. ¿Por qué bajo el camino del fuego o en el camino del fuego? Porque muchos hemos oído hablar de un avivamiento y se nos olvida que ¿qué necesitamos para que arda el fuego? ¿Y sabes qué nos ha enseñado que necesitamos para que arde el fuego? ¿Qué nos ha enseñado la Biblia? La Biblia nos ha enseñado que lo único que necesitas es disposición, disponibilidad, porque aunque estuviera mojada la madera, Elías oró y el fuego cayó. ¿Qué nos dice la Biblia? Adelante. En Zacarías 4:6 dice: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿cómo dice? Entonces me habló diciendo: esta es palabra de Dios a Zorobabel. Dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Por qué ocupó a esas personas que no tenían nada? Porque dejaron que su
su espíritu fuera. Pedro dejó que su espíritu subiera a su barca, porque el mismo Salvador le dijo, ¿me dejas subir? Y le dijo, adelante. Obededón dejó que la presencia de Dios entrara a su casa, y entonces fue bendita, porque no fue porque Obededón fuera grande, sino porque el Espíritu de Dios estaba ahí. Y donde el Espíritu de Dios está, el fuego cae. Donde dejan actuar al Espíritu, el fuego cae. ¿Por qué no escaseó la harina y el aceite? Porque puso en primer lugar a lo que el Espíritu estaba hablando antes de su deseo de comer y morir. El inicio del fuego viene con una chispa, y nuestra chispa muchas veces es un sí, Señor. O lo hemos leído en la Biblia, heme aquí, envíame a mí. Y eso es lo que muchas veces hemos olvidado. No necesitamos ser pastores y tener grandes iglesias para que el fuego inicie. Necesitamos tener un corazón dispuesto, que con todas sus fallas diga, Señor, heme aquí, envíame a mí, dispuesto estoy. ¿Qué nos dice más adelante? Pues en 2 de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se convirtieren de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Regrésalo. Dice, si se humillare mi pueblo. ¿Sabes qué? A ti muchas veces Dios no te está pidiendo que le des. Y eso a veces se nos ha olvidado. Queremos ser como la iglesia primitiva. Y cuando escuchamos que en la iglesia primitiva muchos vendían sus casas, su terreno, y lo daban para que todos pudieran vivir juntos y bien, creemos que se nos va a pedir nuestra casa, nuestras escrituras, y entonces decimos, pues no tengo nada, ¿qué le puedo dar a Dios? Dios no te está pidiendo tu casa, Dios no te está pidiendo tu dinero, Dios no te está pidiendo más que tu disponibilidad. Y si has fallado, lo único que te pide para incendiar el fuego es, si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Si se humillase mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se alejasen de sus malos caminos, y oraren y buscaren mi rostro. ¿Sabes? Los grandes avivamientos vienen con gente disponible para gente que nunca quiere dejar de estar en la presencia de Dios. Los grandes avivamientos se han dado en los lugares más pequeños, así que tu pequeñez no debe de ser impedimento para que el avivamiento venga en ti. Solo tiene que ver con tu actitud. Tu barca va a ser llena en el momento que dejes que Dios entre a ella. Tu casa va a cambiar en el momento que dejes que la presencia gobierne en ella. No tenían ni poder, ni fama, ni multitudes, pero tenían disponibilidad. Y a causa de eso, multitudes vinieron persiguiendo el fuego que ellos tenían.
el fuego de Dios descansa en corazones disponibles. Lo poco que tengas no es poco si lo entregas ante Dios. 2 panes, 5 peces, un poco de harina, un poco de aceite, una barca toda remendada y rota, una casa toda desordenada. Pero si se la entregas a Dios, es un gran templo donde puede moverse su presencia. Es un gran barco para llegar del norte al sur, del este al oeste, y que se predique su evangelio. Es mucha harina, es mucho aceite, son muchos panes, son muchos peces para que sean alimentados las multitudes que mueren de hambre del Dios viviente. Lo poco que tienes es tan poco para ti. Pero ¿qué no nos dice que si tuviésemos fe como el grano de mostaza? Aun si todo lo que tenemos es nada comparado ante el Señor, que la tierra es el estrado de sus pies. Con tu poco, Dios hace mucho, solo si se lo entregas de verdad. Muchos creemos, pero cuando vemos que las cosas no van bien, decimos, es que Dios ya no está con nosotros. Pero las cosas suceden porque Dios está purificando el lugar donde Él va a reposar. ¿Qué tan disponible estás tú para que Dios viva en ti? ¿Qué tan disponible estás tú para que Dios haga un milagro a través de ti? ¿Sabes? Hay mucha gente que se ha ido de las iglesias porque quisieran predicar en un púlpito, quisieran tomar autoridad aquí y no se les da, porque lo que quieren es fama, es que su nombre sea reconocido. Pero ¿qué vemos aquí? Obed-edom no era más que un simple habitante. Pedro era solamente un pescador y la viuda era una persona que se preparaba para morir. Y la viuda de Sarepta de Sidón está escrito en la Biblia a causa de su disponibilidad. Y Pedro caminó sobre las aguas a causa de su disponibilidad. Y Obed-edom fue bendecido, y te aseguro que no por 3 meses, sino por toda su vida, porque la presencia descansó en su casa, y donde la presencia de Dios descansa, ya nada vuelve